Muy buenas tardes, doctora Viviana Silvestre, compañeros y compañeras. Somos el grupo número 3. Nuestro tema es el concurso de delitos y leyes. Los integrantes de este grupo son las siguientes personas: Mireya Landazuri, Jennifer Vallejo, el compañero Napoleón Cruz, Jordan Sancán, el compañero Alexis Mota, el compañero Jonathan Insuaste y quienes habla Joana Saavedra. Nuestro tema, realmente vamos a presentar nuestro tema, que es el concurso de delitos y leyes, que está vinculado directamente con el tema forma parte del estudio de itis criminis y la participación criminal dentro de lo que es en el Ecuador. Esta presentación realmente aborda los diferentes conceptos dentro de lo que vamos a establecer, pero también podemos decir que es la clave el iter criminis, que es la teoría de la participación criminal dentro del Ecuador, y pues el tema de nosotros, que es el concurso de delitos en el marco de la normativa dentro del Ecuador, que es el Código Orgánico Integral Penal, que se lo conoce más como COIP. A continuación, podemos indicar que el concurso del delito y leyes, podríamos indicar que realmente es el cambio del delito, o sea, se refiere a esta etapa que atraviesa a las personas desde la idea de cometer un delito hasta la ejecución o la intención. Indica el Código Orgánico Integral Penal que esta fase es muy importante para determinar si hay una tentativa, o podríamos decir también un delito consumado. Realmente lo que influye directamente es la punibilidad del hecho. Eso realmente. A continuación, por favor, tenemos lo que es la forma, digamos así, la forma del crimen. Existen 4 tipos de forma de crimen. Entre ellas tenemos el autor directo, es quien ejecuta realmente el delito o domina el hecho. En cambio, podríamos decir que el coactor comete el delito en conjunto de otras personas. En cambio, el instigador, este instigador induce realmente a que otras personas cometan el delito. En cambio, podríamos también indicar que el cómplice es el que presta la ayuda posteriormente de la planificación de aquella acción. Realmente la teoría de la participación criminal nos ayuda a poder identificar el rol que cumple cada uno de estas personas dentro del delito, dentro del hecho delictivo. Así que se puede determinar que el sujeto, que podría decirse que el autor directo o el cómplice o el instigador, y la asignación de la responsabilidad penal comprende a cada uno de estos individuos y está establecido con el Código Orgánico Integral Penal. A continuación tenemos el compañero Jonathan Insuaste, que va a continuar con el tema de la exposición. Muchas gracias, compañera Joana Saavedra. Tenemos la clasificación de concurso de integración, estipulada en el artículo 20 del COIP, el concurso legal de infracciones. Existe concurso real cuando una persona comete dos o más infracciones de manera independiente, aun cuando sean cometidas en diferentes momentos o en la misma ocasión. ¿Cuál sería su definición? Se configura cuando el sujeto activo comete dos o más delitos en actos distintos,
que pueden suceder en uno o varios momentos. Un claro ejemplo, una persona comete un robo con violencia el lunes y un homicidio doloso el martes. Son dos delitos independientes, uno contra la propiedad y otro contra la vida. Consecuencia judicial, se acumulan las penas, pero según el principio de proporcionalidad y límite máximo de penas, el juez debe determinar la pena dentro de los márgenes legales. No se suman de forma aritmética, sin límites. En cambio, en el artículo 21 del COIP, el concurso ideal de infracciones, existe concurso ideal cuando una sola acción u omisión se infringe en varios tipos penales. ¿Cuál sería la definición? Se produce cuando una sola conducta infringe varios tipos penales, es decir, un solo acto tiene múltiples consecuencias jurídicas penales. Ejemplo, una persona lanza una bomba incendiaria a una casa con personas dentro, ocasiona la muerte de las personas, homicidio, y la destrucción del bien inmueble, daño y bien ajeno con incendio. Una sola acción infringe dos normas penales. Consecuencia jurídica, el juez debe aplicar las penas más graves, pero puede aumentar hasta un tercio según la gravedad del concurso y las circunstancias agravantes. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Tenemos que, por un lado, el elemento, por otro lado, el concurso real y por otro lado, el concurso legal. ¿Cuál sería el elemento? El número de acciones. El concurso real serían varias acciones y el concurso ideal, una sola acción. Números de delitos serían dos o más o sería en el concurso ideal dos o más. Entonces tenemos en el concurso aparente de las normas. Definición doctrinaria ocurre cuando una misma conducta parece estar tipificada en varios artículos del COIC, pero solo debe aplicarse en la norma penal. Puede que las demás resulten absorbidas, subsidiarias o menos específicas. Criterios para resolver según la doctrina penal y la jurisprudencia ecuatoriana. Primero, tenemos la especialidad. Prevalecen las normas más específicas sobre la general. Segundo, la subsidiariedad se aplica de manera principal y se excluye la sociedad norma aplicable residual. Como tercero, la consunción y absorción. Un tipo penal absorbe y otro cuando es medio necesario para su realización. Por ejemplo, el uso de violencia absorbido por el delito de robo con violencia, que son muy parecidos pero son diferentes. Son dos acciones. Proporcionalidad, se opta por la norma que conlleva una sanción proporcional del hecho. Un ejemplo práctico, tenemos un sujeto secuestra a una persona y mantiene retenida por días y además de la causa lesiones leves, aquí podríamos pensar en el delito de secuestro que está estipulado en el artículo 161 del COI y las lesiones en el artículo 152 del COI. En este caso, las lesiones pueden quedar absorbidas si se consideran medios de de consumar el secuestro o de parte de un sufrimiento infligido durante la retención, aplicando la teoría de consunción. Entonces tenemos que el concurso de delitos y concursos aparentes de las normas son figuras esenciales para evitar la doble punición indebida, garantiza la justicia material y representa los principios de legalidad y proporcionalidad. La correcta diferenciación entre concurso real, ideal y concurso aparente evita abusos judiciales y permite individualizar adecuadamente las responsabilidades penal de una persona, conforme a las conductas y su reproche social. Por otro lado, tenemos el principios fundamentales en la materia de concurso de infractores y concurso aparente de normas. Como primero tenemos el principio de legalidad, el nullio crimen, nullio poemet sine lege. Este principio establece que nadie puede ser juzgado ni sancionado penalmente si su conducta no está previamente tipificada como delito por la ley vigente en el momento de los hechos. Fundamento normativo. En la Constitución de la República, en el artículo 76.3, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal. En el COI, en el artículo 5, principios rectores de derecho penal, conlleva lo siguiente: la aplicación en el concurso de delitos evita sancionar doblemente a una misma conducta si ésta ya está comprometida en una norma específica. Se impide que el juez explique normas penales por analogía o cree tipos penales por interpretación extensiva.
Este principio de legalidad exige precisión en la succión jurídica. Si es una conducta que parece encajar en dos tipos penales, el juez debe aplicar solo una norma guiándose por los criterios de especialidad, consución y subsidiariedad para no vulnerar este principio. Como segundo, tenemos el principio de no bis in idem. Nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. Este concepto de principio garantiza que una persona no puede ser juzgada y sancionada penalmente. El conjunto normativo aplica el concurso ideal si una acción infringe varias normas y le aplica en la pena única, evitando castigar múltiples veces por el mismo hecho. En el tercero tenemos al principio pro hominem. Interpretación más favorable a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que es un principio que de interpretación conforme a los derechos humanos, según el cual, ante varias interpretaciones posibles de la norma penal, debe preferirse de más favorable al procesado o imputado. En el fundamento normativo que está en la Constitución del Ecuador, en el artículo 11.5, en este caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, prevalecerá aquella que mejor garantice los derechos de la persona. Según en el Pacto de San José, interpretado en el extensivo a favor de los derechos. ¿Y cuál es la aplicación del concurso? En el concurso aparente, en el conjunto ideal, si hay duda en aplicar o una o varias penas, debe aplicarse la norma más favorable al imputado. Por ejemplo, aplicar solo la pena más grave, sin agravación. En el concurso aparente de normas, cuando dos normas pueden ser aplicables, deben escogerse la más benigna o específica, evitando el castigo duplicado. Eso es lo que quiere reservar. Relevancia práctica. Este principio limita el poder punitivo del Estado y obliga a los jueces a resolver cualquier ambigüedad a favor de la persona procesada, no solo en la pena, sino también en la elección del tipo pena aplicable. Entendemos que en estos tres principios trabajan de manera coordinada para proteger al imputado frente a abusos interpretativos según la certeza jurídica, mantener la proporcionalidad penal, pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos de justicia ecuatoriano. La relación entre los tres, tenemos itis criminis, es la definición del camino del delito, es decir, la fase que se desarrolla en la conducta delictiva desde su concepción hasta su consumación o frustración. Etapas principales, tenemos la fase interna, la ideación no punible, la fase, como segundo, la fase externa, que está de acuerdo a actos preparatorios, no punibles salvo excepciones, actos ejecutivos, la tentativa, el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del autor. En el artículo 39 del Código lo especifica. Consumación del delito se perfecciona y se produce el resultado típico. En el iter criminis permite determinar si esta persona ante una tentativa punible o un delito consumado, lo cual afecta directamente la pena aplicable. Como segundo punto, la participación criminal entraría a su definición. Es la intervención de varias personas en la ejecución del delito. El COIL distingue claramente entre la autoría y la forma de participación. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos en el artículo 42 y el 45 del COIP el autor directo, coautor, autor mediato, el cómplice, el encubridor. Entonces, las participaciones criminales se ubican dentro del iter criminis, principalmente en los actos ejecutivos. Entonces, permite individualizar la responsabilidad penal y graduar la pena según el rol del desempeño o que hayan desempeñado aquellos agravantes. Como tercero, el concurso de delito, ¿cuál es su definición? Situación en la que una persona comete dos o más delitos, sea una o varias acciones. En el artículo, como lo analizamos, en el del 20 y el 25, ¿cómo lo describimos? Tipos de concursos y estos tres conceptos, como diría, trabajan de una manera coordinada en la clasificación jurídica de los hechos delictivos, especialmente durante la fase de investigación fiscal y acusación de sentencia. Tenemos como, para resumir, el ite criminis determina la etapa del delito, la tentativa y la consumación. Y conjunto, la condición de la responsabilidad que participe el tipo y el concurso.
Entonces le dimos la participación criminal que define quién interviene y cómo interviene. Se ubica en el ite criminis y se evalúa en cada tipo de concurso. O el concurso de delitos que determina si hay uno o varios delitos y cómo sancionarlos. Afecta la valoración de la tentativa y participación múltiple de hechos diversos. Como conclusión, tenemos que la interpretación entre el ite criminis, la participación criminal y los concursos de delitos es esencial para, primero, definir la etapa del delito. Segundo, establecer quién responde penalmente y cómo. Y tercero, determina cómo el delito hay y cuántos delitos hay y cómo deben ser sancionados. Una correcta articulación de estos tres conceptos permite una calificación penal justa conforme a la legalidad y proporcionalidad de la individualización de la pena. Le doy paso a mi compañera Jennifer Vallejo. Muchas gracias, doctora. Listo. Muchas gracias, compañero Jonathan. Daré un ejemplo sobre los concursos de delitos y leyes. Ya. Tenemos aquí como dentro de la positiva como robo y lecciones. En la investigación tenemos como Pablo convence a Diego y Mario de robar una joyería. Dentro de la ejecución tenemos como Diego dispara al guardián provocándole lecciones, sin lograr llevar joyas tentativamente del robo. Es decir, no se llevó lo que es la joya, pero provocó un daño al guardia. Análisis legal. Tentativamente son dos casos aquí que se puede observar como el robo y las lecciones. Dentro de los roles y concursos tenemos como Pablo, que es el investigador, Diego el autor y Mario cómplice del concurso real. Del concurso real. Ya. En sí, el fiscal debe presentar lo que es una acusación formal que incluye todos los delitos, por lo que el tribunal debe evaluar según cada delito, ya sea por separado, pero dentro del mismo juicio. Y el juez dictará lo que es una sentencia de cada delito acumulando según corresponda, ¿no? Dentro del Código Integral Penal, en el artículo 21, el concurso ideal es cuando varios tipos penales son subsumibles, es decir, cuando se realiza una misma conducta y que se aplica lo que es la pena más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una sola acción o omisión que se violan varias disposiciones legales y se rigen por el principio de absorción. Dentro de este principio de absorción en sí, establece cuando se comete una conducta que conectan dos o más tipos penales, aplicando lo que es la norma siempre y cuando se otorgue la protección al bien jurídico. Continuamos con continuamos con el tema de inferencia en actos punibles a partir del concurso de delitos. Ya. La indiferencia en este contexto se refiere al proceso lógico y jurídico mediante el cual se llega no solamente a identificar, sino a clasificar actos delictivos que son cometidos a partir de una conducta del infractor. Ya. Porque en sí no siempre hay evidencias directas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los hechos delictivos no pueden observarse de forma directa. Por ejemplo, no hay o no existen testigos o algún tipo de grabación o cualquier otro recurso necesario que puedan servir como evidencia. Por lo que en este caso el juez o el fiscal que tiene el caso debe inferir lo que ocurre simplemente en solo con indicio. Ya. ¿Cómo podemos identificar una indiferencia en actos punibles? Ya. Esto aplica o ayuda a reconocer una actitud subjetiva del autor frente a las consecuencias de su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que aún previendo el resultado dañoso que provoca dicha acción, como decide actuar sin importar, decide actuar aún sin importar lo que es el daño que causa. Entonces aquí donde analiza lo que es la conexión independiente, real o interrelacionados ideal, aplicando la legalidad que se basa en solo sancionar conductas tipificadas, determinando pena con criterios de acumulación o gravedad. Ya.
Dentro de la indiferencia en actos punibles tenemos también como unidad o pluralidad de acción. También tenemos la unidad o pluralidad de delitos e incluso las relaciones de los delitos. Dentro de la unidad o pluralidad de acción, especifica que en sí hay un solo acto o varios actos diferenciados, mientras que en la unidad o pluralidad de delitos se refiere a que sí ese acto o conjunto de actos infringen lo que es una o varias normas penales. Y por último, tenemos la relación entre los delitos que se basa en si están vinculados por una intención común o por continuidad o si son independientes. Continuamos con la jurisprudencia y COI. En la regulación en el COI tenemos el artículo 21, perdón, del Código Orgánico Integral Penal que establece la base del concurso. Ya. En el artículo 20 nos hace entender que establece el principio de culpabilidad como una base de responsabilidad legal, penal. Mientras que el artículo 21 explica lo que es la forma de comisión del delito, diferenciando entre el dolo y la culpa, introduciendo el concepto de preterintención. Ya. La Corte, ya, el criterio de la Corte Nacional de Justicia ha sentado precedentes obligatorios para su aplicación. En sí, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador tiene como facultad establecer precedentes jurisprudenciales obligatorios conforme a lo que está establecido dentro del propio código, ¿no? Tenemos la proporcionalidad, que dentro de aquí tenemos el sistema que busca sanciones justas, proporcionales a la gravedad. Como sabemos que dentro del principio de proporcionalidad es fundamental más que todo en el derecho penal, ya que se encarga de sancionar según su acción. Es decir, que si la acción que se realiza o lo realiza una persona es grave, la sanción que se le aplicará a esta persona debe ser mayor. En un decir, debe ser equitativo. A continuación, le doy mi paso a mi compañero Alexis Mota, que dará un análisis dentro de lo que es el día de hoy. Gracias, compañera Jennifer. Como conclusión final, nuestro grupo concuerda que el concurso de delito y el concurso de leyes son figuras esenciales para garantizar una correcta aplicación del ius puniendi del Estado y evitar impunidad o el exceso punitivo. Son una figura fundamental del derecho penal que permite al sistema de justicia enfrentar adecuadamente cuando los casos que una misma persona comete más de una infracción penal. Estos conceptos no solo buscan mantener un equilibrio entre proporcionalidad, individualización de la pena y la seguridad jurídica. Ambas buscan asegurar la correcta subsunción de los hechos en la norma penal de forma técnica y garantista, respetando el principio pro homini, que nos indica que hay que aplicar la interpretación más favorable a la persona procesada. Estas aplicaciones adecuadas a la norma que regulan el concurso están garantizando un derecho penal justo, humano y racional, alineado con los derechos fundamentales del imputado y con los intereses de nuestra sociedad. Esta fue nuestra exposición por parte de nuestro grupo abogada. Muchas gracias.